Te recuerdo que son allá en la Ciudad de México las 9:20 porque tenemos mucha gente desde el centro del país y por todos los estados. Aquí son 2 horas menos y no tarda ya incluso que cambie el horario de verano, nomás para que lo tenga en cuenta siempre por las entrevistas y por los horarios, por las vueltas. Baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store para iPhone, en Google Play para Android. Suscríbase al canal de YouTube, proyectopuente.com.mx, Facebook Live por todas partes. ¿Qué opina usted? ¿Pagaría 10 pesos para la recolección de basura para que se mejore este servicio, como lo propuso ayer la alcaldesa electa de Morena? Ahorita voy con el debate, me voy con el inicio de la lucha de Morena para tumbar las reformas constitucionales, la respuesta de Secretaría de Salud al reportaje de Proyecto Puente y mucho más. Está ya la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu. Estuvo aquí en Sonora el sábado, se reunió con la militancia, se reunió con la gobernadora, se reunió con el dirigente Gilberto Gutiérrez. ¿Qué fue lo que encontró? La saludamos con mucho gusto. Y senadora también, buenos días. ¿Cómo está, Claudia? Hola, muy buenos días, Luis Alberto, qué gusto saludarte. Igualmente, la saludamos con gusto. ¿Cómo encontró la militancia? Usted dijo algo importante, también hizo una autocrítica ahí, que por cierto no hemos visto mucho en Sonora, pero usted dijo no hay que ser más o no apostarle a la simulación. Primero, ¿cómo encontró a la militancia? Te diría que encontré pues un priismo, como es tradicional en Sonora, muy aguerrido, muy apasionado, muy comprometido con nuestro partido, pero también por lo mismo un priismo que está consciente que para ir hacia adelante tenemos que hacer una autocrítica de los resultados del 1 de julio y a partir de identificar pues los errores o las cosas que pudimos o debimos haber hecho mejor, plantearnos una ruta para fortalecer a nuestro partido. Estuve bien contenta por la respuesta del priismo sonorense. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijo Gilberto, por ejemplo? ¿O qué dijo la gobernadora, Claudia? ¿Qué te manifestaron? Mira, primero todos muy claros en que el resultado del 1 de julio tiene que ver con muchos factores, unos que son internos de nuestro partido y otros que son externos, que tuvimos buenos candidatos, buenas candidatas que tienen un gran compromiso con Sonora. La prueba es que la mayoría de quienes compitieron para ser alcaldes o alcaldesas por nuestro partido, pues hoy se integrarán como regidores también en los ayuntamientos. Hay compromiso, hubo buen trabajo, sin embargo no pudimos presentarle a la ciudadanía un proyecto que respaldara con la confianza que nos había dado en otros años. Y eso nos ha obligado a pensar qué vamos a hacer hacia adelante, tanto la gobernadora como primera priista del Estado, como Gilberto, presidente, y los militantes que hablaron pues de manera libre, sin censura durante 3 horas, todos dijeron, a ver, cometimos errores, pero hay que ir para adelante, somos un partido que vamos a estar trabajando para recuperar la confianza de los sonorenses, y en eso vamos a estar los siguientes años. ¿Cuál fue el principal error, por ejemplo, del PRI en Sonora? De haber perdido todo, por ejemplo, casi todo. Pues mira, yo te diría que de nueva cuenta hubo factores internos y factores externos. Los externos, no los internos, bueno, pues hubo muchos. Mira, hubo decisiones en general en el PRI, en todo el país, que no consensamos o socializamos o procesamos adecuadamente con nuestra militancia. Llevamos mucho tiempo que la militancia demanda una participación más directa en la toma de decisiones del partido. Y ese es un tema pendiente que estamos decididos a entrarle y a ir abriendo espacios de mayor democracia interna para tomar decisiones que a todos nos importan. Esa creo que es una de las críticas o las demandas más sentidas que he escuchado en todo el país, y Sonora no es la excepción. Por eso hay un compromiso de ir abriendo procesos democráticos al interior del partido para todo, para tomar decisiones respecto a candidaturas o respecto a integración de comités seccionales o municipales. Tenemos que ir avanzando en una cultura más abierta y de mayor participación de los militantes del PRI. Hablaste de simulación, Claudia. Dijiste ya no más simulación, o al PRI, o uno de los factores de la derrota fue la simulación. Lo dijo incluso también Mario Fabio Beltrones, fue los primeros que lo dijo en proceso, fue parte fundamental de que perdiera el PRI todo a nivel nacional, y aquí en Sonora, pues el PRI tan emblemático. Fue una autocrítica tuya. ¿Lo aceptaron aquí? Porque yo no he visto esa palabra de alguien en Sonora aquí. Mira, algunos militantes sí lo plantearon, y simulación en muchos aspectos, y no es exclusivo de Sonora. Somos un partido que durante años ha
buscado, por ejemplo, la unanimidad de manera pues casi obsesiva. Hoy, en el siglo XXI, un partido democrático y plural como el nuestro, pues requiere de aceptar que la pluralidad implica que no siempre todos pensamos igual, que hay diversidad de opiniones. Y a veces, cuando no decimos las cosas en las que no estamos de acuerdo, no alzamos la voz a tiempo y pretendemos que todo está bien para construir una unanimidad pues ficticia, eso es simular, como lo es también cuando no estás de acuerdo con un candidato o candidata y simulas que las cosas están bien o estás trabajando para lograr su triunfo. Y estas son prácticas, desafortunadamente, que hemos visto durante tiempo en distintas entidades del país, no es particular de una. Es parte de la nueva cultura que tenemos que instalar en nuestro partido. Los gobiernos también, si me permites agregar, decir que todo está bien cuando muchas cosas están mal. Digo, también eso es simular, ¿no? Sin duda, eso es simular. Tenemos que aprender y lo hemos platicado todos en diálogos abiertos, en corto, lo hemos pensado. Cuando hay algún gobierno emanado de nuestro partido que no da buenos resultados o que no se está comportando adecuadamente, hay que decirlo y hay que decirlo a tiempo, porque nosotros en el PRI señalamos, alzamos la voz para que se responsabilizara, se investigara a algunos militantes de nuestro partido, pero no lo hicimos a tiempo ni con la contundencia que la ciudadanía quería. Ahora, este no es el caso de Sonora, donde tenemos una gran gobernadora que nos llena de orgullo, que sus resultados, que por cierto cumple 3 años, están a la vista. Ha sido una gobernadora valiente, una gobernadora que no da un paso atrás en su visión de mejorar la vida de los sonorenses, y creo que eso también hay que decirlo, así como hay que señalar cuando no se hacen bien las cosas, hay que decir siempre cuando las cosas se hacen bien, como es el caso de la gobernadora Claudia Pavlovich. ¿Tiene todo el respaldo la gobernadora del PRI nacional? Sin duda, Claudia, además de una amiga personal, pues es una militante que valoramos y respetamos. Tenemos una relación personal e institucional de mucho respeto y de mutuo respaldo total, de la dirigencia nacional a la gobernadora y de la gobernadora a su partido y a la dirigencia nacional. ¿Qué te dijo en su encuentro? ¿Qué hablaron, Claudia? ¿Qué se puede decir de que puedan hablar? Pues mira, hablamos justamente del diálogo abierto que había tenido yo hacía momentos antes de verla con la militancia. Me preguntó cómo había yo sentido y le dije la verdad, que sentí una gran libertad, que sentí un priismo pues muy apasionado, pero bien comprometido con la transformación y reforma de nuestro partido, que había habido un reconocimiento a su trabajo, porque lo hubo de parte de varios militantes, y estuvimos hablando en general de los resultados que ha tenido en su gobierno, de los retos que tiene pendientes, pero sin duda de el gran bálsamo que resulta para el priismo de todo el país, que nuestra única gobernadora, la gobernadora de Sonora, esté dando buenos resultados. Estuvimos pues conversando un poco de todo, de política nacional y desde luego de Sonora. ¿Por qué esos resultados de Claudia, de su administración, no se vieron reflejados en las elecciones, Claudia? ¿A qué le atribuyes? Mira, la verdad es que sí, y esto pues es algo que no es secreto, es una verdad que está ahí evidente. Hubo factores externos, hubo un hartazgo generalizado de los mexicanos respecto de los partidos políticos tradicionales, respecto de la situación en general que priva en México y que además se inscriben en una tendencia global. Llevamos ya varios años viendo cómo en el mundo hay un voto, digamos, antisistémico de castigo a las formas tradicionales de hacer política, los partidos tradicionales, y México no escapó a eso. Y hay que decirlo, el hoy presidente electo supo capitalizar ese malestar y supo concitar pues una confianza ciudadana y encauzar ese hartazgo. Tuvo un respaldo mayoritario a él, a su proyecto, pero también a candidatos que postuló su coalición y que, hay que decirlo también, la gente no conoce o no hicieron suficiente campaña. Entonces, no fue un voto necesariamente contra nuestros candidatos y candidatas, sino también un voto contra el sistema de partidos tradicional, que se capitalizó muy bien por un líder y por un proyecto. O sea, el tsunami López Obrador, me quieres decir, Claudia Ruiz Massieu, dirigente nacional del PRI, ahogó entonces al PRI en Sonora. ¿También fue un factor nacional, más nacional que local? Sí. Sin duda, absolutamente, porque vimos ese fenómeno en todo el país
no importando si había gobiernos bien evaluados, como es el caso de Sonora, buenos candidatos, como es el caso de Sonora, o si había gobiernos peor evaluados, o candidatos que no eran tan bien vistos por la ciudadanía. Fue un fenómeno en ese sentido parejo, y hay que entender que fue pues que es algo que trascendió incluso a los partidos. Eso no quiere decir que nosotros no estemos obligados a hacer, como lo estamos haciendo, una reflexión de qué pudimos haber hecho distinto para mejorar nuestro resultado electoral. Bien, sí, porque si nomás nos quedamos con eso, pues aquí no me cambiaría nada, ¿no? Es decir, porque termino una administración con mucho desgaste en Hermosillo, también era una administración del PRI y que fue reprobada también. No sé si lo tenga registrado, por ejemplo, dirigente. Sin duda, a ver, los votantes emitimos nuestro voto por una multiplicidad de razones. Por eso hay que tener claridad de cuáles son esas razones. La parte externa que acabamos de comentar, pero también hay una parte interna, que es justamente el proceso en el que nosotros estamos. Pudimos haber escogido de otra manera a nuestros candidatos y candidatos, involucrando más a nuestra militancia. Pues sí, es un reclamo que se nos hace. Independientemente de si eran buenos o malos candidatos, la militancia quiere participar de esa decisión. Pudimos haber hecho campañas que rescataran causas más cercanas a la ciudadanía, causas más populares. También son algunas de las cosas que hemos dejado de hacer en los últimos años y que hoy vemos que nos generan pues resultado adverso, que nos alejan de nuestra militancia y que también nos alejan de la ciudadanía. El PRI Nacional apoya también a la gobernadora en la lucha la lucha que viene jurídica de las reformas constitucionales con Morena, Claudia Ruiz Massieu. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, para nosotros estas reformas constitucionales pues son una manera de modernizar y poner al día el sistema de poderes, de separación de poderes y de equilibrio entre poderes, el funcionamiento entre poderes públicos en Sonora. Son mecanismos que existen en otras entidades, es un diseño institucional y constitucional que está aprobado y que en ese sentido vemos que la única motivación es mejorar esta relación de equilibrio entre poderes y no tiene ningún trasfondo político de ninguna naturaleza. Por eso apoyamos a la gobernadora en su visión y, por supuesto, al Congreso de Sonora al haberlo aprobado. Van a la lucha jurídica entonces por las reformas. Que la Corte decida. Entonces, ¿ustedes creen que fue lo correcto lo que se hizo? Sin duda, creemos que fue lo correcto. Respaldamos tanto a la gobernadora como a los legisladores del Congreso que votaron, pues todos prácticamente, incluido algún legislador de Morena, por esta reforma, y creo que eso no hay que perderlo de vista. No es una reforma de tintes partidistas, es una reforma donde la abrumadora, casi total mayoría, no mayoría, sino casi la totalidad del Congreso votaron a favor, y esto quiere decir algo, quiere decir que es una reforma en beneficio de los sonorenses y del funcionamiento de los poderes públicos, no tiene tintes partidistas. Por último, ¿cómo va a ser? Que ya estaremos hablando también mucho de lo nacional, si me permites tener el puente abierto, Claudia, pero me interesa, que ya lo has dicho también, pero ¿cuál relación va a ser con Morena? ¿Qué tipo de oposición el PRI va a hacer con Morena a nivel nacional en el Congreso, en el Senado? ¿Qué esperamos del PRI en esta etapa que viene? Mira, hay que esperar, porque así va a ser, una oposición muy firme, muy crítica, pero también constructiva, porque sabemos que en una democracia cada quien tiene su papel. El gobierno, y en este caso un gobierno con amplia mayoría, tiene un mandato popular respecto de buscar instrumentar un proyecto de país. Pero las oposiciones también tenemos un papel en democracia. El papel es darle voz a quienes votaron por nosotros, es darle voz a todos los grupos sociales y es evaluar cada propuesta también que haga la nueva mayoría en sus méritos, donde haya coincidencia, donde creamos que hay congruencia con nuestros principios y con lo que beneficia a la mayoría de los mexicanos, va a haber respaldo. Donde no, nuestra obligación es plantear con argumentos alternativas y buscar un consenso en torno a esas alternativas que nosotros planteamos. ¿Cómo estás viendo ahorita la cuarta transformación, aunque no llega ciertamente todavía la toma de protesta, pero lo que ha hecho López Obrador en estos primeros 2 meses entre anuncios y no anuncios, alianzas? ¿Cuál sería tu evaluación preliminar? Te diría
diría que hasta este momento hemos visto a los integrantes del futuro gobierno un poco erráticos. Se ve que todavía no conocen bien los temas, plantean una cosa, luego rectifican. Vamos a ver cuando sea un gobierno o ya envían iniciativas concretas a la Cámara de Diputados y el Senado, realmente cómo van a ir planteando los temas. Sí hemos advertido algunas cosas que nos preocupan y hemos ya alzado la voz para señalarlo. El tema de la posible invasión del régimen federal, el tema de valorar de verdad con criterios técnicos y objetivos la pertinencia del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de México, o de concentrar a las dependencias del gobierno federal hacia las distintas entidades. Creemos que estas son cosas que como hoy se apuntan, no sabemos cómo las vayan a aterrizar, como hoy se apuntan, pueden no solo vulnerar nuestro régimen constitucional y federal, sino además generar, lejos de una reducción de gasto público, una ineficiencia en los servicios que se le prestan a la ciudadanía. Y eso es lo que nosotros queremos vigilar. Pero hay que estar atentos a ver qué van planteando ya de manera concreta, no solo con declaraciones o con muchas veces contradicciones entre los que serán miembros del futuro gobierno. ¿Cuál es el principal rasgo que te preocupa de López Obrador como dirigente del PRI, por ejemplo, para lo que vaya a venir como presidente? Como presidente del PRI, lo que yo espero y lo que me preocuparía es que permanezca o prevalezca una actitud, digamos, de falta de respeto a la visión de los demás. Es imprescindible en una democracia, aunque tengas mayoría. Es más, sobre todo cuando tienes mayoría, respetar el punto de vista de quienes son la oposición. Entonces, eso creo que es algo que debemos estar vigilantes, a cómo se comportan sus mayorías. Debe haber tolerancia, debe haber respeto y debe haber una voluntad al acuerdo y al diálogo, porque de eso se trata de hacer política, de buscar puntos de acuerdo para avanzar en las causas comunes, que es el bienestar de las familias de México. Creo que ahí hay que poner un poquito la atención. Muy bien, pues te agradezco mucho, Claudia Ruiz Massieu, dirigente nacional del PRI. Esperemos estar en contacto contigo. Por supuesto, habrá mucho que debatir, que analizar, y este espacio se queda abierto para seguir en comunicación. Claudia. Me encantará. Cuenta con ello y estamos entonces en contacto en el futuro. Claro que Gracias. Sí. Por último, nomás, algún comentario, Ernesto Gándara. Ay, se me fue, le iba a preguntar por Ernesto Gándara. Es que, bueno, yo la despedí, pero como el papel ahí de Ernesto Gándara, porque es el secretario técnico nacional y del PRI, a quien hemos entrevistado también, y el papel de Gilberto Gutiérrez, que pues sin duda se ha visto también ahí la mano de él para operar todo lo que viene en el PRI. Yo creo que todavía falta mucho que debatir en el futuro de lo que será pues el relanzamiento del partido. A ver, voy con Morena para que nos diga, Morena, ya tenemos al de Morena también para que me diga la lucha de las reformas constitucionales, para ver qué es lo que dice en torno a la visión. Ya escuchamos al PRI, y allá dice, se enorgullecen de la gobernadora, la respaldan, que hoy cumple exactamente 3 años de haber asumido la gobernatura Claudia Pavlovich. Van con todo, dice, por la lucha de las reformas constitucionales. Fue una forma de poner al día el sistema a nivel nacional, como se hizo en otras entidades. Van a respaldar la lucha del Congreso, van a respaldar la lucha de la gobernadora. Lo que le preocupa, los rasgos que le preocupa de Andrés Manuel López Obrador, cómo encontró al PRI, esa falta de autocrítica, y yo creo que ese discurso, porque lo dijo mal, primero, por qué perdieron las causas, y lo ha dicho Claudia Ruiz Massieu. Yo creo que falta más también estos ejercicios de catarsis, que yo creo que empezó también con su visita. Ya entrevistaremos después a Gilberto Gutiérrez y nos diga frente a qué estamos también con lo que